epístola de Santiago. Es el capítulo 1 y son los versículos del 2 al 4. Es entonces Santiago, capítulo 1, versículos del 2 hasta el 4. Muy bien, hermanos, vamos entonces ahora a ponernos de pie. Después de esta lectura vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ayúdenme a orar, por favor. Padre Todopoderoso, delante de ti estamos esta mañana con el alma, el corazón, Señor, sediento, con nuestros pensamientos, Señor, hambrientos de conocimiento de tu palabra. Mejor que nadie conoces todas las necesidades, Señor, de cada uno de los hermanos en Emmanuel. Todas nuestras tribulaciones, todas nuestras pruebas. Yo te ruego, Señor, que consueles, que des sabiduría, que des, Señor, fuerza, poder, Señor, gracia, para poder, Señor, vencer. Que tu palabra, Señor, corra, sea glorificada. Te pido, Señor, me des gracia en mi corazón y mis pensamientos, Señor, no se enfoquen en cosas humanas, sino en tu favor celestial. Ayúdame, pues, Padre. Te ruego que esta palabra caiga en tierra fértil, en corazones fértiles, que germine, que crezca. Te lo pido todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden ocupar su lugar. Como dimos lectura, hermanos, de nuestra predicación, yo tengo esta proposición que darles. Si por mi sermón, hermanos, ustedes no pudiesen recordar todo el sermón, los invito a que recuerden esta preposición. Las pruebas ayudan a avanzar al cristiano en el proceso de llegar y de tener el carácter de Jesucristo. Las pruebas ayudan al cristiano a reflejar el carácter de Jesucristo y así dar gloria a Dios. Las pruebas tienen un fin, el sumo fin, el fin supremo, hermano, es que nosotros seamos transformados, lleguemos a tener el carácter de Cristo, hermanos, y dar gloria a Dios. Entonces las pruebas, hermanos, son un medio que Dios utiliza para llevar a cabo su propósito en nosotros. El texto se nos presenta, hermanos, en un contexto de sufrimiento. Así es. Los hermanos habían estado sufriendo diferentes clases de pruebas. Ahí les dice Santiago, cuando enfrenten diversas pruebas. Y como es común, hermanos, las pruebas en muchas ocasiones desalientan. También, hermanos,
puedo ver en esas palabras el amor de Santiago, cuando él les dice, hermanos míos. Había entonces en Santiago, hermanos, una auténtica preocupación por estos hermanos. Santiago, el escritor, hermanos, es el hermano del Señor. Había pasado él mismo por diversas pruebas. Parece, hermanos, que él escribió este libro cuando en Jerusalén se desataba la persecución contra los hermanos. En esos días, en esos tiempos, hermanos, fue cuando Esteban fue lapidado. Mientras Esteban miraba los cielos abiertos y oraba a Dios por las personas que lo ejecutaban. Así estaban las cosas para los primeros cristianos. Así estaban los cristianos enfrentando diversas clases de pruebas. La epístola, sin embargo, hermanos, es de carácter universal. Va dirigida a todos los que se encontraban en la diáspora. Va dirigida a nosotros, a cualquier cristiano en cualquier época o en cualquier parte del mundo. Al ver la situación y la manera en que los hermanos estaban respondiendo a las pruebas, algunos de ellos, hermanos, tal vez hasta estaban desertando de su fe. Motiva entonces esto que Santiago les escriba, hermanos, sobre las pruebas. Santiago los invita a reconsiderar el cómo ellos perciben las pruebas, cómo las enfrentan y con qué actitud lo hacen. Santiago entonces, hermanos, está preocupado por los hermanos y ve Santiago, hermanos, que los hermanos siguen percibiendo las pruebas de la misma manera que lo hacían antes de que viniese Cristo a su vida. Y yo quiero decirles esta mañana, hermanos, que los problemas antes de Cristo se enfrentaban de cierta manera, los enfrentaba con cierta actitud, los recibía también de cierta manera. Pero ahora en Cristo, hermanos, todo eso ha cambiado. Y es el propósito del apóstol, que los hermanos, y ahora ustedes y yo, cambiemos, reflexionemos, hermanos, en cómo miramos los problemas. Cómo miramos, hermanos, las tribulaciones, las dificultades, las persecuciones. Aún, hermanos, que nosotros cambiemos nuestra perspectiva para que cuando vengan las pruebas, hermanos, no caigamos nosotros en ninguna crisis o estemos prevenidos para enfrentar una crisis. Entonces, en primer lugar, debemos de reflexionar, me repito, cómo percibimos un problema y cambiarlo. Antes, hermanos, problemas eran igual a castigo divino. Antes de Cristo, siempre que venía un problema a la vida, era un castigo divino. No era así allá en sus comunidades, su cultura. Si te está pasando eso es porque algo malo hiciste. Y la persona también lo percibía así: algo malo hice. Y como como no éramos perfectos ni teníamos a Dios en nuestra vida, hermanos, pues sí, siempre había muchas cosas que habíamos hecho. Pero ¿qué ocurría cuando eso pasaba, hermanos? Pues nosotros asociábamos el dolor con los malvados, asociábamos el sufrimiento con las personas que hacen cosas terribles. Pero ahora en el Señor, hermanos, las cosas son diferentes. Antes también, hermanos, asociábamos los problemas con la falta del favor de Dios. Y la Biblia no dice así, hermanos. La Biblia nos corrige. No siempre que una persona está pasando por problemas, por tribulaciones, es porque ha hecho algo malo.
Ahorita vamos a mirar lo que nos dice la Escritura. Pero también en muchas ocasiones, hermanos, los hermanos miramos la vida de otros que no están en Cristo y vemos que prosperan y vemos que así, entre comillas, les va bien, y nos decimos, y llega Satanás a la mente y al corazón de los hermanos: pues tú que eres hermano, ¿por qué te está pasando esto? Tú que eres tan fiel, ¿por qué? Pero mira, ¿a qué? Y todo con el fin, hermano, de que usted cuestione a su Dios, a su fe. Pero hay un salmo, hermanos, que en muchas ocasiones, hermanos, del pasado, cuando el corazón se ha querido desviar, me anima, me corrige, me da discernimiento. El Salmo 73:1. Puede usted encontrarlo ahí en su Biblia, márquelo, yo se lo voy a leer, no se preocupe. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tenían congoja por su muerte, pues su vigor estaba entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Qué nos dice el salmista aquí, hermanos? Cuando usted pone sus ojos a la gente que está alrededor, que no ama, que no sigue a Dios y parece que todo le va bien, el Señor está diciendo: que le vaya bien es su caída, que le vaya bien es su propia trampa. Ese es el fin de ellos, su castigo. La palabra de Dios dice, hermanos, que al que Dios toma por hijo, lo corrige. Entonces estas personas, hermanos, cuando usted las vea prosperar y usted piense de sus problemas y de las pruebas como lo hacía en el pasado, acuérdese, hermanos, que usted es hijo de Dios, que usted tiene un fin, que tiene un propósito, que Dios está trabajando en usted. Y si aquellas personas prosperan haciendo el mal, es porque no hay Dios en sus vidas. Son como
un huérfano que no tiene quien lo guíe ni quien lo corrija. Pero ustedes no están huérfanos, tienen un Padre que los ama. Santiago también, hermanos, cambia aquí la palabra dolor, las palabras dolor, tristeza, persecución, en este texto, y nos dice pruebas. Esta palabra sería conocida para los lectores porque era a través de este método, hermanos, que ellos podían saber si alguna moneda había sido acuñada y si era verdadera, si era auténtica. También era el proceso, hermanos, por el cual se pasaban distintos metales para ver, hermanos, si eran auténticos, o, hermanos, con el propósito de edificar, con el propósito de purificarlos. Las pruebas, entonces, hermanos, son para edificación y no destrucción. Las pruebas, entonces, hermanos, son para fortalecer, no para debilitar. Las pruebas, hermanos, son para purificar y no contaminar. El acero, hermanos, es uno de esos metales que se pasaban por esta prueba. Y el fin, hermanos, era remover todas esas impurezas que lo debilitaban para que quedase el puro acero y fuera cada vez más fuerte. El oro también es uno de esos metales que así se le remueve, hermanos, las impurezas, para que cada vez que cruza por este proceso, hermanos, de fuego, por este método de prueba, se le vaya quitando las impurezas y quede cada vez algo más puro, oro más puro. Entonces, hermanos, así es para los hijos de Dios. Las pruebas son eso. Tienen el fin de edificar, de fortalecer y de purificarlo, de remover de usted y de mí las impurezas. Van con el fin, hermanos, no de debilitarnos ni de acabarnos, van con el fin de fortalecernos, de que cada vez seamos más y más fuertes en el Señor. Cuando una persona, hermanos, quiere crear músculos y hacer fuerza, los que han hecho ejercicio saben esto, cada vez, hermanos, va añadiendo un poco más de peso, se va poniendo más peso sobre sí misma. Y así, hermano, entre más fuerza, se rompe un músculo y se vuelve a unir, comienza a hacer músculos para levantar más y más y más cada vez. Pues lo mismo pasa con el cristiano. Dios permite que llegue el peso de una prueba sobre su persona para hacer que el músculo de su fe, su carácter, hermanos, cada vez más y más tolere, hermanos, y usted pueda llevar aún cargas aún más pesadas. Dios permite las pruebas, hermanos, para llevarnos a que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Así que, hermanos, también esto es para que usted y yo tengamos, hermanos, gozo. ¿Por qué? Porque, hermanos, la prueba, aunque muchas veces las personas que no han creído en Cristo Jesús digan, estoy pasando por una prueba, la verdad, hermanos, que las pruebas son para los hijos de Dios. Porque los que no tienen a Dios no tienen fe y por lo tanto no tienen qué cosa sea mejorada en ellos. Para los que no tienen en Dios, los problemas sí son mal para ellos. Pero para los hijos de Dios, los problemas y las dificultades son pruebas, son oportunidades para crecer en fe, para fortalecer su fe, para purificar su fe. Pero para usted y para mí, hermanos, las pruebas son para bien. Aquí sí se cumple aquello que le decía a su mamá, es para tu bien. Para los hijos de Dios, hermanos, es para bien. Eso mismo dice allá Romanos 8:28, ¿verdad? Dice que a los hijos de Dios, ¿qué dice? Todas
las cosas les ayudan a bien. En segundo lugar, hermanos, tenemos que entender nosotros, aparte de lo que ya he estado hablando, aún más ahondar sobre el propósito de las pruebas. Y el apóstol nos dice que la prueba produce en nosotros algo que se llama paciencia. La paciencia, hermano, es largura de ánimo. Es, por decir así, la fe, hermano, puesta a fuego. Y cuando la fe está puesta en fuego, cuando su fe en Dios está pasando usted por una enfermedad, por una cosa dura en su vida, y usted se aferra a su Señor, se desarrolla en usted un carácter. Y ese carácter, hermano, la Biblia le llama paciencia. Eso hace, hermanos, fortalece al cristiano para que cuando venga otra prueba o cuando sirviendo a Dios tenga que enfrentar diferentes cosas, hermano, el cristiano esté preparado. Que aquellas pruebas no lo derrumben, no lo destruyan, no lo desalienten. La paciencia, hermanos, es la capacidad de soportar cosas negativas, peso de los problemas sobre nosotros. La paciencia es la capacidad, hermanos, no solamente de soportar las cosas, no solamente de aprender a sufrir, sino también, hermanos, es la capacidad de conquistar las pruebas y de vencerlas. Nos dice así la Escritura, ¿verdad? ¿Y qué es aquello que vence al mundo? Nuestra fe. ¿No dice así Juan? Pues, hermanos, la paciencia es eso, no solamente soportar el peso, sino también, hermano, conquistar el problema, vencerlo por medio de la fe. El resultado de la prueba, hermanos, de soportar aquel peso, se debe, hermanos, a la correcta actitud. Es la fuerza, hermanos, para soportar aún más y más, para conquistar, hermanos, cada día batallas más y más fuertes. Dice la Escritura, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, dice, perfectos. Perfectos, hermanos, es la capacidad que se desarrolla en una persona, hermanos, de poder cumplir con el propósito de Dios en su vida, de poder realizar, hermanos, el propósito de Dios en su vida. Es que esa persona es idónea, es capaz de llevar, hermanos, a cabo cualquier tarea que Dios le encomiende. Por eso, hermanos, antes de una bendición, antes de un ministerio, antes de que Dios haga algo grande en su vida, primero viene la prueba, primero viene la tormenta, primero vienen las dificultades, hermano, porque es necesario desarrollar en usted carácter perfecto. También, hermano, para que seamos cabales y completos, esto es, que seamos íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Viene la prueba, hermano, para hacernos despertar y para que observemos y para que nos demos cuenta en qué cosas, hermanos, no estamos haciendo la voluntad de Dios, y que por medio de esa prueba nosotros, hermanos, desechemos aquello. Esto, hermanos, consiste en darnos a nosotros fuerza, poder, para cada día, hermanos, cada vez más poder vencer nosotros los pecados pasados. En los cristianos, cuando nos entregamos a Dios, muchas veces, hermanos, después de haberse entregado a Dios, persiste la tendencia hacia algún pecado, hacia alguna cosa. Y es difícil para muchas veces deshacerse de él. Pero Dios, cuando nos enseña la paciencia, cuando nos fortalece a través de las pruebas, aumenta nuestra fe, hermanos, y así nosotros, cuando se presenta la tentación de aquel pecado, tenemos poder, tenemos fuerza para vencerlo. Entonces, hermanos, no desestime las pruebas, no las miremos como una maldición. Son oportunidades, hermanos, para
que nosotros seamos transformados, oportunidades para dar gloria a Dios. Amén. Este texto se nos dice, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Para que aquella prueba que llegó a nuestra vida tenga el efecto para la cual Dios la permitió en nuestra vida, nosotros tenemos que dejar que aquella prueba, hermanos, pase por completo en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando venga la prueba, no corra de la prueba. No saque la vuelta a la prueba. No le busque otros caminos. Ya oró a Dios y Dios no le ha dicho ya, o no le ha sanado, o Dios no ha contestado su oración. No busque otras opciones. Espere en Dios. Deje que la prueba tenga su obra completa. Porque cuando la prueba tiene su obra completa, entonces, hermanos, usted es perfeccionado. Usted es capacitado o capacitada. No renunciemos cuando estamos en el calor de la prueba. Pero, hermanos, muchas veces Dios tiene para cada uno de nosotros, no muchas veces, siempre, ¿verdad? Dios da dones a cada uno de los hermanos. Pero esos dones, hermanos, aunque están ahí dados por el Espíritu Santo, muchas veces no se desarrollan. No se desenvuelven esos ministerios. Es más, muchas veces se desconocen. Porque cuando ha venido la paciencia, la oportunidad, la prueba para que nosotros desarrollemos la paciencia, nosotros huimos de ella. O renunciamos a la fe. Tal vez no de nuestros labios. Tal vez nadie nos oye, pero acá en el corazón renunciamos a Dios. Deje que la paciencia tenga su obra completa. Pase el trago amargo, así como lo hizo el Señor Jesús. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. En tercer lugar, hermanos, el apóstol nos exhorta a que haya en nosotros un cambio de actitud delante de la prueba. Ya nos dijo que lo que son las pruebas en verdad. Ya nos exhortó a cuáles son los propósitos de la prueba. Ahora nos dice que es necesario que haya un cambio de actitud. Una vez, hermanos, que usted reflexiona sobre lo que Dios dice, sobre la manera en cómo usted concibe las pruebas y cómo Dios mira las pruebas y cómo Dios quiere que nosotros miremos las pruebas. Ahora, hermanos, usted está listo o capacitado para enfrentar las pruebas con otra actitud. Es necesario que haya ese cambio de actitud. Por eso Él les dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando estés en diferentes o en diversas clases de pruebas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Dios está obrando en usted. Pero vamos a ver qué es gozo. ¿Por qué se nos dice esto? Porque, hermanos, el apóstol sabía que cuando estamos en las pruebas, las personas nos desalentamos. Porque no debemos dejar, hermanos, que estas pruebas nos desanimen, nos desalienten. Porque no debemos dejar que las pruebas nos derroten. Porque no debemos dejar que las pruebas nos lleven aún, hermanos, hasta blasfemar el nombre de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo, aún en medio de las pruebas, den lugar al gozo en su vida. Den lugar al gozo de Dios. El gozo, hermanos, es una de las características del fruto del Espíritu Santo, al cual nosotros no debemos de apagar o contristar. Y la Escritura dice, hermanos, que una de las maneras en que nosotros contristamos al Espíritu Santo es
cuando de nuestros labios o en nuestro corazón salen quejas, salen amargura, salen maledicencias. Cuando de nuestro corazón, hermanos, estamos luchando contra Dios. Tenemos el caso de Israel en el desierto, hermanos, cuando el Señor los pasó por aquellas tribulaciones. ¿Cómo fueron ellos incrédulos? ¿Cómo desobedecieron y no confiaron en Dios? Eso, hermanos, es precisamente lo que queremos evitar. Porque entonces, hermanos, el Espíritu Santo producirá en nosotros esa característica: gozo en medio de las pruebas. Y no estoy hablando, hermanos, de felicidad, de alegría, porque ninguno cuando está pasando por una dificultad está feliz y anda así, ¿verdad? No. Está hablando entonces, hermanos, de una actitud. El gozo es fruto de un hecho concreto e histórico e inmutable. El gozo, hermanos, es fruto de la realidad de que somos salvos, sin importar nada de lo que aquí podamos padecer. Debe de estar nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Debe de estar puesta en la verdad histórica e incambiable de que usted es salvo, de que ninguna prueba, de que ninguna cosa le podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El gozo entonces, hermanos, también, hermanos, es fruto de la relación con una persona. Si su relación con esa persona está bien, el día de la prueba usted va a poder tener otra actitud frente a esa prueba. Si su relación con Jesucristo está bien, usted va a tener fuerzas para pasar aquella prueba. Depende de nuestra relación con Jesús, hermanos. Jesús, quien murió y resucitó de entre los muertos. De esta gran verdad depende nuestro gozo, de que por medio de estas cosas Dios ha perdonado nuestros pecados y, hermanos, con ello nos ha dado esperanza viva y eterna. Por eso aquel corito que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Su gozo y el mío dependen, hermanos, 100% de la inmutabilidad de nuestro Dios. Nuestro gozo depende de que nosotros sabemos, hermanos, que Dios no se retractará en nada de lo que ha dicho, que Dios va a cumplir sus promesas, que Dios no cambia su forma de ser, que Dios va a ser el mismo de hoy, de ayer y por los siglos. Por lo tanto, en esas verdades y en muchas otras de Dios, hermanos, usted puede cobrar gozo en medio de sus tribulaciones, en medio de las pruebas. El gozo, como he venido diciendo entonces, es una actitud de confianza en Dios. Es el resultado de todas estas grandes verdades. Cuando usted enfrenta una prueba, hermanos, de la manera en que usted la enfrente va a determinar si pasó la prueba o no. Con la actitud que usted la enfrente va a determinar si pasó la prueba o no, si hizo su efecto en su vida o no. Todos pasamos por pruebas, pero con actitudes diferentes. El día viernes nos encontrábamos un compañero de trabajo y yo haciendo un servicio a unas máquinas en cierto lugar, y en este restaurante había una señora que era asistente de la manejadora. Cuando comenzaron a llegar los clientes, esta señora traía un mal carácter. Le preguntaban por los precios y les decía: no sé,
Yo no pongo los precios aquí en esta tienda, esos son los que son. Llegó otro señor a pedir algo de desayuno y luego en vez de decirle, no, no hay desayuno, le dice, ¿qué no sabe? Ya tenemos como 5 o 6 meses que no hay desayunos aquí en la vida. Y a los trabajadores igual, la misma actitud, esa actitud. Y luego dice la señora, este va a ser un día largo. Y luego dice mi compañero de trabajo, sí, con esa actitud, sí, va a ser un día largo. Lo mismo pasa con las pruebas, hermano. ¿Con qué actitud las enfrenta? Lleno de confianza en Dios, de que Dios lo va a sacar adelante. ¿Con gozo? ¿O las enfrentas y renegando otra vez? ¿Por qué? O sabiéndose como coheredero de las cosas, bendiciones celestiales junto con Cristo. Esa debe ser nuestra actitud, y esa actitud va a determinar, hermanos, cómo serán nuestras pruebas, si las venceremos o no, si aprenderemos de ellas o no. También, hermanos, nuestra actitud va a determinar cómo vivimos en esta vida, porque le aseguro que siempre va a haber dificultades y circunstancias en esta vida, y si usted anda así, pues, ¿cómo está, hermana? Bendecida, dice el o bendecida. ¿Está bendecido, está enojado o enojada? Sin embargo, yo he visto a otras personas en las peores situaciones de su vida que me dañan, como hermanos, hermanas en violencia doméstica, hermanos, hermanas enfermas, y dispuestos a servir a Dios, dispuestos a alabar a Dios. Y esa es la actitud. Así es como pasamos las pruebas. Dios nos exhorta entonces, hermanos, a que hagamos frente a las pruebas de manera distinta a lo que le hacíamos cuando no teníamos a Dios en nuestra vida. Los problemas son pruebas de mi fe. Son pruebas de que tengo fe. Los problemas sirven, hermanos, para acercarme a Dios, para perfeccionarme, para edificarme, para purificarme, para que yo llegue a tener el carácter de mi Señor. Dios quiere desarrollar en mí la capacidad de soportar los problemas, pero aún más que eso, conquistarlos y vencerlos por medio de mi fe. Dios quiere que yo esté preparado para toda buena obra y que cumpla yo el propósito para el cual Él me envió a este mundo. Dios quiere que yo cambie mi manera de pensar, mi manera de sentir, que cambie mi actitud frente a las pruebas y que yo experimente su gozo todo el tiempo. No solamente cuando las cosas van bien, siempre. Dios quiere que nosotros experimentemos su paz, su gozo, su amor, siempre. Cambiemos, reflexionemos. ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas? Enfrentémonos, hermanos, sabiendo que la prueba produce paciencia. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, hemos pasado por problemas, por dificultades. Desconocíamos, Señor, que aún en esos momentos Tú estás trabajando y estás obrando en nosotros. Y que el peso, Señor, de estas pruebas tiene el fin de fortalecer nuestra fe, de purificarnos, de darnos vigor espiritual y nosotros podamos vencer, Señor, los pecados enraizados, arraigados, Señor, en lo más profundo del corazón. Que tú perfeccionas nuestro carácter para que nosotros lleguemos a ser imitadores de nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las dificultades con gozo, con la actitud, con el
carácter. Bendice, Señor, a tu pueblo, Emmanuel. A todos mis hermanos y hermanas que están enfermos. A mis hermanas que sufren, Señor, desprecios, violencia, grosería, Señor, por amor de tu nombre. Aliéntalas, ayúdalas. Ayuda a todos mis hermanos que están en enfermedad, Señor. Tu Espíritu, Señor, infunda en ellos aliento. Ayúdalos, Señor, a permanecer en fe, a no desertar, Señor, de tu camino. Únenos, Señor, como iglesia, que las pruebas y las dificultades que cada uno de nosotros pasa, Señor, sean motivo para compadecernos unos de los otros y mostrarnos amor y compasión. Que las cosas difíciles, Señor, nos unan y no nos separen. Que nos lleven, Señor, a tus pies, a depender de ti. Pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.